¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este cuarto episodio. Somos muy constantes de Tirando Datos del Indicador Noticias. Me encuentro aquí con bueno, primero que nada, sobra además presentarme, Fernando Serna, ya me conocen, historiador, abogado, y en compañía de mi mano derecha, Ramón Murillo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Ya les digo una palabra más en Sí, el sí, intro, sí, güey. cada día hay una nueva palabra más en el intro. Y ahorita mismo tenemos un invitado, ahora sí que de talla, muy ilustrador. Es subdirector del Sol de Parral, anteriormente jefe del Archivo Histórico de Parral también, ganador al premio periodista del Estado en la categoría de crónica, Luis Gerardo Prieto Ramírez. Muchas gracias, Fer, por esta invitación. También, Ramón, es un Gusto. honor pues acompañarlos en esta charla amena. Ojalá que podamos discutir algunos datos, hacer algunas precisiones, hablar de lo que nos gusta, periodismo, historia, diferentes temas que, pues, bien sabemos nos pueden interesar a todos, ¿no? Entonces, primero que nada quiero abrir con, antes de todos los títulos nobiliarios que le acabo de decir a mi compañero Luis, hablar con uno de los más importantes, que es el hecho es oriundo del gran municipio de Parral. Un saludo a toda la gente de Parral, la verdad, yo los quiero mucho. Entonces vamos empezando primero con eso, ¿no? En perspectiva de, primero que nada, vamos a hablar un poquito de Parral, vamos a hablar un poquito de su gente. Capital del mundo, antes capital del mundo de La Plata, ahora capital del mundo, próximo puerto marítimo. Un poquito sobre, en este caso, ¿no? Como siempre traíamos mucho la charra sobre cuando estábamos en la facultad, porque Luis y yo somos contemporáneos, ahí como los ven, eh, sobre que a los de Parral nunca se les cae el parral de la boca. Es primero pueden ser, mm, primero son de Parral, luego a la mejor de Chihuahua y quizás de México. Entonces, vamos a hablar un poquito en relación sobre qué es ser parralense. ¿Qué es un parral, mijo? Ay, ¿qué te puedo decir, Fer? No te creas, mira, en principio de cuentas los parralenses somos muy orgullosos de donde somos, ¿no? Bien lo decías, nosotros hablamos mucho que somos la capital del mundo. Bueno, tenemos tantos títulos que nos hemos inventado a lo largo de la historia que, bueno, dentro de los dedos de la mano, pues no los podemos contar. La verdad que sí somos un poquito presumidos en ese aspecto, pero pues se debe a todo lo que nos ha tocado vivir. Imagínate, el sentirnos a lo mejor relegados en tema carretero, en tema de población, en tema de inversión a la industria, pues bueno, pues tenemos que echarnos la mano todos los parralenses, ¿no? Entonces, estos títulos, estas historias que pues hemos construido para nosotros, pues ya no las creemos, ¿no? Nosotros cuando salimos de Parral, decimos que somos de Parral, ya sea estando en Europa, estando en Asia, estando en otro continente, pues nos preguntan, ¿de dónde eres? No, pues de Parral. Y caray, ¿qué es eso? No, pues es, Quiero hacer mención ahorita, precisamente qué bueno que lo mencionas, de esta comuna o comunidad que se crea a través porque ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. Es el hecho de que ya incluso tienen su grupo, ¿no? De parralenses en el mundo, donde los de Parral publican, oigan, yo estoy en España, y yo también estoy en España, ¿dónde? Entonces es como este tipo de, sales de Parral, pero quieres convivir con gente de Parral para acordarte. Entonces, ¿cómo está el asunto? También hay un muro, ¿no? Como un muro en el que la gente va y deja una piedra y luego promete volver a Parral. ¿Cómo está el asunto? A ver, platícanos, mijo. no, precisamente, pues es parte del regionalismo que tenemos. Nos gusta mucho hacer comunidad. Bueno, por ejemplo, en Chihuahua, cuando yo estudiaba en esta capital, pues nos identificamos los de Parral, ¿no? O sea, no nos conocíamos a lo mejor allá en la ciudad, pero aquí el saber que éramos de Parral, pues nos hacía hermanos, nos hacía compadres, nos hacía cómplices. Imagínate, cuando sale un parralense, a otro país, se topa con otro parralense y no, 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 pues ya hemos conquistado el mundo. Tenemos un grupo muy conocido en Facebook que se llama Parralenses alrededor del mundo. Cerca de pues, casi 100,000, eh, ¿cómo se dice? Pues miembros que, bueno, platicamos lo cotidiano, los que estamos en la ciudad de Parral, los que están fuera, pues cómo nos está yendo en la vida. Entonces, eso pues nos relaciona mucho. Pues hay muchas personas de ya avanzada edad que preguntan ahí por cierto familiar, por cierta persona, si todavía vive, y pues se comparten estas historias. También lo que comentabas del muro,
pues también ahí tenemos lo que es el llamado Muro del Milenio. Hay muchas familias que están fuera de Parral y cuando van, pues quieren dejar pues su huella, ¿no? Familia Pérez, Pérez López, vive en Estados Unidos y pues aquí deja su recuerdo. Entonces, es como dejar algo para la perpetuidad, para la historia. Órale. Oye, ¿y los de Parral cómo perciben a los chihuahuenses? ¿Sabes? Porque, por ejemplo, ahí en Ciudad Juárez nos perciben como un poco sangrones, ¿no? O Sí, hay, sea, hay una cierta rivalidad hay una cierta línea entre Juárez y Chihuahua. Hay otra frontera, subfrontera, entre güey, ¿sabes? Juaritos y Chihuahuitas. Sí, 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 sí. Entonces, pues me da curiosidad como cuál es la perspectiva de los chihuahuenses, o sea, de los parrales sobre los... Mira, ante esa perspectiva, pues, los de Parral nos cosemos aparte. O sea, tengo que reconocerlo, o sea, siempre lo hemos dicho. Ajá, Tal vez ajá. esté mal que lo digan ante el micrófono porque, pues, no hay que presumir tanto, pero, siempre nos hemos caracterizado de esa manera. O sea, cuando vamos a Chihuahua, cuando vamos a Juárez, cuando vamos a Delicias, cuando vamos a Cuauhtémoc, a otra ciudad, o sea, los parralenses nos juntamos, ¿sí? O sea, empezamos a hacer comunidad, no es que nos segreguemos, ¿verdad? Pero, Ujú. pues, sí nos apoyamos entre nosotros, siempre nos estamos frecuentando. Son los judíos de Chihuahua, del Eh, norte. No, no, o sea, es que fíjate que hay una situación muy importante porque cuando yo estaba ahí en la licenciatura en historia, que me tocó convivir con individuos de Parral, fíjate que en general en la licenciatura prácticamente todos éramos foráneos. Había gente de Nuevo Casas Grandes, había gente de Cuauhtémoc, había gente también ¿de dónde era? De Mioki, de Delicias. Entonces, todos entre todos los foráneos ellos se acoplan, ¿no? Pero hay una cierta específico grupo comuna entre los 4 chícharos que había de Parral, que realmente ellos eran los que se juntaban. De hecho, un saludito también a la Catusha, oriunda también de Parral. Entonces, era como muy dado de, o sea, sí, o sea, entre foráneos se apoyan, pero más cuando son foráneos de Parral. ¿Sabes cómo? Ya ni siquiera porque incluso los de mismo Mioki, como entre ellos, se tiran mucho en una circunstancia como hasta de competencia de que, pues tú no eres de Mioki, tú eres de Delicias, o tú eres de Delicias, o tú eres de Mioki, ¿sabes? Como Ujú. muy están esas dos ciudades hermanas que al final de cuentas están, pero los de Parral, o sea, puede ser de Valle de Allende, puede ser de Santa, o sea, bueno, de Santa, puede ser o sea, comunidades aproximadas a Parral y prácticamente como lo que es el orgullo es ser de Parral, ¿sabes cómo? Precisamente ellos dicen que son de Parral, o sea, te digo que el orgullo va más allá de las fronteras. De hecho, había maestros que luego que sabían que uno era de Parral, ah, caray, pues mi abuelita era de ahí, mi mamá, o sea, todo el mundo tiene familiares en Parral. O sea, imagínate la importancia que nos da a nosotros el saber que, bueno, que iniciamos formando a lo mejor el Estado, a lo mejor, pues imagínate toda la historia que llevamos detrás pues es lógico, ¿no? O sea, una de las primeras ciudades bueno, poblados que a los que llegaron vecinos, que llegó gente, pues fue Parral y obviamente desde ahí pues vienen a Chihuahua, van a Juárez. Ahorita que comentabas también sobre el hacer comunidad, en Juárez, de hecho, me he dado cuenta, no he Hay un estado barrio parralense. precisamente, así como el barrio Como el chino, barrio chino, ¿no? Pero este es el barrio precisamente. parralense. Sí, sí, sí. Y eso es pues algo de pues que nos hemos ganado, pues que no nos quieran en muchas partes, pero bueno, pues aguantamos vara. Eso es lo importante. ¿Sabes? Ajá. Bueno, adelante, adelante. No, tú primero, tú Bueno, primero. está bien. Mire, quiero también hacer un hincapié en, sobre todo, cultura parralense, porque les digo, yo casi, casi me gustaría decir que soy un parralense honorario, me gustaría. O sea, la verdad, mi tesis de investigación es allá en Parral. También, ahorita más adelante platicaremos sobre ese tema y esos meollos. Aparte, también yo estoy muy familiarizado con muchas otras cosas muy, podemos decir, curiosas, como por ejemplo, en este caso, eh, no sé si llamarlo culto sería algo muy agresivo, pero sí una cierta pleitesía, ¿no? A Pancho Villa. Entonces, quiero tocar ese tema ahorita mismo para no, no, obviamente no raspando muebles, o sea, hay cierta forma en la que pues, vamos a intentar abarcarlo sin ser, sin ridiculizar o hacer otro tipo de menciones ¿A Pancho a Villa? Pancho Villa y a las personas que están ahí, pero por ejemplo hay una situación muy interesante que se da ahí en la tumba precisamente de Pancho Villa, ¿no? Donde la gente va y le deja cartitas a Pancho de que, oye, ya me gradué de la universidad, oye, me ayudas como una especie de santo, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Quiero conocer, ¿no? Como
Bueno, ya hablando en más específico, ¿no? Como, ¿por qué, ¿por qué surge tanto este fervor hacia Pancho Villa en Parral, ¿no? Además de que sabemos que ahí fue el lugar donde vivió muchos años, fue el lugar también donde murió, fue prácticamente como la frase que siempre manejan, ¿no? Que incluso ya es un himno para los chihuahuenses. Bueno, un himno, un eslogan, ¿no? Como de a mí Parral me gusta hasta para morirme. ¿Qué perspectiva puedes platicarnos al respecto? A ver. Mira, pues te voy a comentar de entrada que Pancho Villa, el general Francisco Villa, pues es una figura muy controvertida. Entonces, nos ha servido mucho a los parralenses para detonar de manera turística. Yo no te voy a decir que todos los parralenses lo amemos o lo odiemos, ¿sí? Yo desde el punto de vista de la historia te voy a decir que es un personaje histórico y que pues haya matado mujeres, haya construido escuelas, pues bueno, la misma historia se ha encargado de juzgarlo una y otra vez. Sin embargo, pues en el tema cultural, en el tema turístico, pues nos hemos agarrado a la figura del caudillo. ¿Sí? Cada año, de hecho, nuestras fiestas principales pues son las jornadas villistas y rondan alrededor del aniversario de la muerte del general Francisco Villa. No es que nos guste la muerte, verlo morir cada 20 de julio, no, no, sino que desde hace aproximadamente 30 años, la fecha del aniversario de su muerte, pues se ha recreado, ¿sí? Se ha hecho un simulacro, se ha hecho una tradición, mucha gente de fuera del país, del interior del país, pues acuden a Parral para ver precisamente ese momento. Hay muchas críticas también en torno a eso, porque pues nos dicen que nosotros cada año matamos al héroe, ¿no? Hacemos una muerte y crucifixión como de nuestro Señor Jesucristo en torno a la figura de Pancho Villa, pero pues eso no quiere decir que pues nosotros estemos muy casados con esa figura. Ahorita lo que comentabas, en el Panteón de Dolores, pues ahí está, hay una leyenda incluso en torno a dónde quedaron los restos de Pancho Villa. Claro que pues todo mundo en su época lo quería ver muerto, ¿no? Tanto, imagínate, el gobierno federal como los gringos y como pues mucha gente que pues se quedó dolida por algunas acciones violentas que llegó a cometer. Sin embargo, o sea, cuando él muere, pues lo entierran en el Panteón de Dolores y a los 3 años, pues aparece su cuerpo cercenado, le quitan la cabeza. ¿Por qué? Porque todavía estaba vigente en Estados Unidos, pues aquella recompensa de $5,000 por la cabeza de Pancho Villa. Entonces, imagínate, uno que otro inteligente dijo, no, pues aquí soy, le corto la cabeza, me lo llevo. Hay otras historias que cuentan que, bueno, se la llevaron a universidades de Estados Unidos para estudiarla, porque era un súper estratega, muchas cosas. Pero mira, en síntesis, o sea, la figura de Pancho Villa, pues sí es mítico, sí se presta mucho eh, a que lo ajustes a diferentes criterios, a diferentes gustos. Mira, los principales detractores de Pancho Villa, pues pasan a la y aquellos que lo idolatran, pues no se diga. Entonces, pues siempre nos ha dado pues una oportunidad también de darnos a conocer al mundo, porque mira, Pancho Villa no nació en Parral, ¿sí? Es de Sí, Durango, ¿no? es de Ujú. Durango precisamente. Entonces, el que muriera ahí, caray, pues bueno, eso me interesa, lo voy a potencializar, pero eso no es nuevo, ¿eh? O sea, te estoy diciendo de 30 años para acá, de esos 30 para antes, la figura de Pancho Villa pues no era pues muy reconocida, o sea, también sabemos que es parte de la estrategia a nivel nacional de cómo se van fundando estos héroes en los que, bueno, nosotros como mexicanos tenemos que identificarnos. Yo no me identifico, te lo tengo que reconocer, pero pues sí me gusta pues el saber todo lo que está alrededor de esta figura tan polémica, y pues también tan vanagloριada y bueno, es interesante estudiarla. Oigan, por cierto, duda, ustedes que han estado en el trabajo, en el, ¿cómo se dice? En el, ¿dónde están todas las denuncias civiles del Parral? En el archivo, ustedes que han estado en el archivo histórico de Parral, que es en donde se va, básicamente donde se guardan todos los casos que se procesaron, ¿no? Judicialmente, de que de los últimos 100, 200, 300 años, algo así. ¿Qué hay de Parral? Digo, ¿qué hay de Pancho Villa en el archivo histórico? O sea, hay denuncias, hay casos, hay juicios, hay procesos. ¿No? De hecho, fíjate que eso es una parte muy interesante, ¿no? Porque también llamamos lo que es el, o sea, todavía siguen en trabajo el archivo incluso histórico de Parral. Yo lo considero, de hecho, ¿quién mejor para hablarnos del archivo de Parral que aquí nuestro compañero Luis Gerardo? Pero siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Cómo todos los años, o sea, está la información ahí, se puede consultar y cómo puedes sacar algo nuevo
o sea, de un documento que ya previamente algún historiador o alguien más ya lo leyó. Entonces, el trabajo de archivo yo pienso que es una parte muy importante que también me gustaría tocar en esta conversación. No sé qué nos podrás compartir sobre tu trabajo cuando estuviste ahí de jefe del Archivo Histórico de Parral. Sí, mira, en el caso de documentos sobre Pancho Villa, bueno, es importante resaltar lo siguiente: existe un fondo reservado, que se llama Francisco Villa, donde están almacenados prácticamente todos los documentos que tienen que ver con Pancho Villa directamente, ¿sí? El archivo de Parral tiene documentos de 1611, ¿sí? Más o menos. Imagínate, son más de 400 años de historia. Parral se funda, nace en la década de los 30 del siglo XVII, 1631 Ahora, aproximadamente. ok. Ujú. Ok, ya entendí, le puse una magnitud Ujú. al caso. Ajá. Sí, sí. Entonces, imagínate todo lo que se ha conservado ahí. Y obviamente hay documentos sobre Pancho Villa. O sea, no todos están en el fondo reservado porque pues tienes que hacer un trabajo muy minucioso para leer entre líneas, ¿no? Que tiene que ver con Villa. Pero lo que maneja directamente, hay cerca de 2 cajas, son como unos 40 expedientes que hablan sobre Pancho Villa. Principalmente de esta época en la que él es reconocido como bandolero, ¿no? Que lo está buscando la justicia. Entonces hacen una media afiliación de que cómo era, de que tenía los ojos verdes, de que era güero, de que ¿A poco era medía, güero ojos verdes? pues, Ahí, fíjate que cuando me tocó hablando ya de una anécdota muy personal, cuando me tocó ir a un recorrido de Pancho Villa, la guía de turistas precisamente hablaba de Pancho Villa, pero de una forma como si estuviera enamorado de él, ¿sabes? O sea, porque incluso te lo describía. Es que ustedes se imaginan a Pancho Villa como un hombre chaparro, gordito, bigotón, pero no, o sea, él era, o sea, medianamente, o sea, era estatura promedio, fornido, y los ojos le cambiaban de color dependiendo al sol, tenía una cierta tipo de policromía en la que se veía, o sea, en la luz se veía verdes y en la sombra se veían morados. Y luego, nomás le faltó decir, y estaba guapísimo el señor, no lo puedo creer. O sea, entonces, es una, digo, parte, hilando un poquito más con el imaginario sobre la conciencia del Pancho Villa, que está en los registros con el Pancho Villa, que ahorita mismo es el que se habla en Parral, es muy bonito verlo como una forma de mitificación de, no nomás queremos hablarte del personaje histórico, te lo queremos vender como este Héroe. héroe, caudillo, guapo, defensor de los derechos de los mexicanos, cuando ciertamente, como menciona Luis, es una figura polémica, o sea, también siempre te quieren vender los recorridos de Parral como de que, tenía como 36 hijos naturales o algo así te decían, y ciento y garra de hijos adoptados. Y yo decías, ¿y por qué? Y él te pone a decir, no, es que Pancho Villa él llegaba a los pueblos y decía, ¿quiénes son los huérfanos de la revolución? Y agarraba a los niños y decía, tú te vas a llamar fulanito Villa y te voy a pagar la escuela, te voy a dar dinero para que comas, ¿sabes cómo? O sea, suena como ya incluso construyen este imaginario del Robin Hood mexicano, ¿no? Como el de le roba a los ricos hacendados para bajarlo al pueblo, ¿no? Entonces, digo, es una figura muy interesante, a pesar de que también, o sea, personas como Raidestel Mendoza, ¿no? Que tienen ya trabajos establecidos sobre la figura de Villa como ya el bandolero, el criminal, el sanguinario, que tenía o sea, así como tenía su lado interesante como lo es eh, Felipe Ángeles, ¿no? Que era su estratega, también tiene a su mano ejecutora, ¿no? Que es Roberto Fierro. Entonces, tenemos la figura de Villa como el estratega militar del lado de Felipe Ángeles y tenemos al Villa sanguinario, ejecutor, tirano del lado de Roberto Fierro, que prácticamente esas historias, ¿no? Como de que juntaba a la gente para fusilarlos y para ahorrar balas. ¿Sabes cómo? Suena hasta cierto punto, hay un cierto grado macabro en verlo de esa forma y también está el lado intelectual de verlo como de que, como Pancho Villa con el ángulo de los cañones, que son pocos estrategas los tenían, o sea, lograba disparar desde distancias seguras para lograr precisamente este aspecto mítico del el ganador de muchos de los combates, ¿no? Y también está el lado hollywoodesco, que es como de que también decían, vamos a atacar a mediodía para que no nos vean y no sé qué, y la gente de Hollywood le dijo alguna vez a Pancho Villa, ¿no? Pero es que no se va a ver en la grabación, y Pancho Villa dice que atacó de día nomás para que se viera cómo los caballos cruzaban el llano. ¿Sabes cómo está esta figura entre lo hacía por orgullo, lo hacía por estrategia, lo hacía o sea,
hay una cierta forma de ver a Pancho Villa en la que tiene tantos ángulos que puede ser un tirano, puede ser un estratega, puede ser el benefactor del pueblo, puede ser el castigador del pueblo. Entonces, considero yo que precisamente para eso están los archivos históricos, ¿no? Para respaldar esa información más allá de lo que la gente decía. Sí, Entonces, ujú, y fíjate que, bueno, esto nos aterriza muy bien en el tema de las interpretaciones, ¿no? La historia, bueno, cómo construimos la historia, pues es una interpretación, ¿sí? Ahorita hay muchas escuelas de la historia que te lo van a ver desde diferentes ópticas, ¿no? Si tú lo ves desde la historia cultural, ah, caray, pues vas a ver que Pancho Villa, a lo mejor, bueno, este personaje te puede llevar a ciertos puntos intelectuales, ¿sí? A ciertos puntos de creación literaria. Si lo ves desde el tema feminista, pues ya te imaginarás, o sea, cómo se va a Ujú, ver a Pancho Villa. claro. Caso, como ahorita lo comentábamos del archivo, entre los documentos, o sea, Ujú. hay detalles, o sea, muy simpáticos, ¿Qué, qué, yo los defino de esa manera. qué hay en ese apartado? O sea, ¿se puede Sí, acceder de manera... ok. sí, ¿Y está para qué, la consulta. qué Ujú. podemos, cómo podemos, o sea, qué acciones o qué hechos vemos haciendo a Pancho Villa en el archivo, ¿no? Sí, es que el archivo no te va a contar, o sea, la historia Ajá, que a lo mejor un guía de turistas sí te lo puede decir. O por ejemplo, lo que te platican en la escuela. Acuérdate que cada documento puede ser un elemento para integrar en esa historia, ¿sí? De esta manera, mira, ahí, por ejemplo, vemos documentos con la firma de Pancho Villa. Ah, caray, ok, la firma de Pancho Villa, entonces puedes ajá, hacer incluso hasta estudios pues sí, de la firma, no recuerdo bien cómo se llama esa disciplina. grafoscopía. Grafoscopía. Sí, o sea, ah, caray, ahí hay un elemento. También a mí me llamaba mucho la atención que se guardó en el archivo, la silueta del zapato de Villa, ¿sí? Esto porque, pues, lo estaban buscando en un caso de un asesinato a un italiano. Entonces, dentro del lugar de los hechos, pues, encontraron, la silueta del zapato y lo transcribieron a una hoja de papel y, bueno, esa es la evidencia, ¿no? órale. También, por ejemplo, hay una serie de billetes falsos, ¿sí? Y la verdad no entendí qué hacían en esos expedientes. Yo imagino que se los atribuían a él o a su mismo equipo de trabajo, a la gente que lo seguía. También, digo, de lo más importante está este documento de la media afiliación, o sea, cómo era, cómo lo definen, o sea, antes de que fuera la gran figura de la revolución, porque ese documento de la media afiliación es de 1908, 1909, antes de que él se involucrara con el movimiento revolucionario. ¿Y qué hay en ese documento? ¿Lo describen Lo físicamente? ¿Lo describe describen? físicamente, o sea, eso de los ojos de color, Ajá. Ya la estaba desde ahí. estatura, el color, desde ahí, o sea, Ah, ahí ok. te lo describe, o sea, acuérdate que en ese momento no hay fotografías de todo, Sí. ¿sí? Pero hay Entonces, testigos y hay papel y hay lápiz, ¿no? testigos, exactamente, que te lo describen. Entonces, si vas a hacer una pesquisa, buscar un bandolero, ah, bueno, pues aquí está la descripción. Ujú, Imagínate lo casi te dice, ¿no? Pero claro. imagínate, en ese momento, Ajá. pues, ¿cuántas personas tienen los ojos de color? Yo, ¿Cuántas yo sí personas hubiera son güeras? pensado que hubiera sido como fantasía del pueblo, así de ese tipo de que ahí elevan a una figura, ¿no? De tal manera que parece irreal. Pero hay evidencia de que ya estaba desde antes de que se volviera un héroe Sí, nacional. sí, precisamente, o sea, eran sus características, o sea, él para que se hiciera, pues, líder en ese proceso revolucionario, pues, tenía que tener lo suyo, ¿no? O sea, ¿cómo haces que la gente te siga? Aparte de tu intelecto, aparte de todo el conocimiento que tuvo. La historia de cómo nace Pancho Villa, pues, también es un poco trágica, ¿no? Cómo se va al bandolerismo. Imagínate, ¿Hay casos de archivos de eso? O no, como, en Parral no. En ajá, Parral pero no, de es, hecho, en Ujú, Durango hay muchas narraciones, ¿no? claro, Como, desde ahí nos primero que nada era interesa. un peón, o sea, una ujú. persona que se dedicaba como a la labor, ¿no? O sea, de trabajar en el campo y todo este rollo. Y cómo, o sea, aparte de todo este misticismo, de su rastrear el origen, ¿no? De él, pues lo mencionan como de que pues en algún momento se juntó con una persona que también de hecho se llamaba Francisco Villa y que de él fue donde, o sea, Ah, aprendió a ser o sea, a ser bandolero, a ser este salteador de caminos, o sea, en general lo que se dedicaba mucha gente en ese tránsito en la frontera entre Durango y Chihuahua, pues era A saltar, robar ajá, vacas. robar vacas o robar a la gente que iba de tránsito. ok, entonces él heredó o adoptó el El nombre, nombre. Ajá, el Francisco hombre, Villa. o sea, de hecho, Doroteo Arango era primero y luego después Mm, conoció al verdadero Francisco Villa y después de ahí, pues, o sea, se pone ese nombre como
en homenaje, podríamos decir, de esta persona que pues influyó mucho en su vida, ¿no? Entonces al final de cuentas hay ese cierto, o sea, parte importante de cuando hablas de la figura de Villa, pues está eso, ¿no? Como el origen trágico es que es, o sea, primero empezó trabajando de peón y luego después empezó, o sea, por la misma situación económica que él llegó a, o pudo haber tenido, pues decidió dedicarse a ser bandolero. Que también hay después narraciones de que a lo mejor un hacendado que había, o sea, violentado, bueno, violado a su hermana, entonces, y después de ahí que lo mata a él y que huye y que no sé qué, son cosas como Por eso se parte llegó a importante, Chihuahua, ajá, por por eso eso llegó a Parral, específicamente. Pues al norte de Durango, al Al sur de norte. norte. Chihuahua, o sea, es el lugar que él conocía, es donde él se queda, y pues precisamente pues, él está ahí, por eso Parral para la historia de Francisco Villa, pues va a ser muy importante. Igual, yo creo que ya hablamos, no sé, bueno, no sé si tengas otro comentario aparte de Yo Pancho quedé, Villa. yo quedé satisfecho con ese intro de Pancho Villa. O sea, tú sientes que aprendiste un poquito más. Aprendí buenos datos. Ay. Tiraron buenos datos. Sí. Este, no, de hecho, o sea, ya hablando ya más técnicamente, o bueno, más concretamente del archivo histórico de Parral, también pues quería hacer esa mención, ¿no? Como, por ejemplo, Luis tenía durante ese momento que fue que repuntaron mucho los trabajos de, o sea, de difusión del archivo histórico, ¿no? Que tenías una sección que a mí me gustaba mucho, que me gustaría que se volviera a retomar en algún momento, de ser necesario con los contactos y colaboraciones, también se podría, de el documento del día, ¿no? O sea, no sé si también nos podrías platicar un poquito de esta sección, a lo mejor yo nomás estoy dando pie, pero sobre más o menos qué te motivaba o de dónde sacaste esta idea, ¿no? Para la gente que no lo conozca, vaya y cheque las páginas del Archivo Histórico de Parral y pues ahí se dará cuenta sobre este trabajo de difusión que a mí, la verdad, se me hizo muy brillante en su momento y también me gustaría que se volviera a retomar, ¿no? En futuras, hasta colaboraciones con historiadores o gente que le apasione la historia que quiera consultar el archivo. Entonces, adelante, adelante. No sé si me puedes comentar algo. No, claro que sí, Fer. Mira, es que cuando estuve ahí en la jefatura del Archivo Histórico de Parral, mm, bueno, primero la mentalidad, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer en el archivo? ¿Qué es lo que falta? Lo primero es que la gente lo conozca, ¿sí? Porque un archivo que no es consultado, pues es una simple bodega. Y es la visualización que tenemos prácticamente todos, que es un archivo, un lugar donde se guardan papeles y ya, ¿sí? No, papeles viejos ahí olvidados, llenándose de moho y cosas. Precisamente, sí, precisamente, o sea, espacios que si los describimos así, pues no deberían de existir, porque ¿de qué te sirve? ¿Sí? Aquí el detalle es cuando le damos la utilidad a los archivos históricos, ¿sí? Los archivos históricos, ¿para qué sirven? Ah, ok, para trabajar la historia, para hacer interpretaciones, para infinidad de cosas, ¿sí? A todas las personas nos sirve un archivo histórico porque, bueno, para empezar, pues la mayoría queremos saber nuestros orígenes. Tenemos alguna necesidad de algún documento, el documento de nuestra casa, los planos. Muchos de ellos están en los archivos históricos, ¿sí? Entonces, sí tienen utilidad. Entonces, Claro. ¿cómo hacemos que la gente se acerque a los archivos históricos? Ah, pues diciéndoles, oigan, aquí está un archivo, ¿sí? Esto es lo que se tiene, aquí les doy una pequeña probadita, ¿sí? Hay mucha gente que hasta por morbo, ¿no? ¿Sí? Porque cuando De que empezamos, hay mi bisabuelo, ¿no? sí, no, no, Simón. no, y deja tú eso. Sí hay personas que se interesan en eso, pero hay otras que pues, Nomás van a ver qué chismes había hace o ni van, 100, 200 deja años. tú ni van, ni van. Lo que empezamos a hacer es, bueno, el archivo de Parral, te digo, tiene más de 21,000 expedientes ya clasificados. Falta otro tanto de esas dimensiones por clasificarse. Pero en esos que se tienen ya, o sea, hay muchas historias y empezamos a explotar, por ejemplo, casos de suicidio en la época virreinal, ¿sí? Como una india apache que era esclavizada prácticamente, pues toma esa decisión, ¿sí? Hay un expediente completo que te presenta pues los testimonios de sus compañeras de celda, ¿sí? Entonces, bueno, ese tipo de documentos, ah, caray, hay muchos investigadores de la historia, del presente, que traen esos temas, ¿no? O sea, el suicidio, ah, caray, cómo que sucedía en aquel momento, ¿sí? También, o sea, hay casos, por ejemplo, los que trabaja mi compañero Fer, sobre los crímenes de honor, o sea, por qué la gente se denunciaba en aquellos momentos. Ah, caray, que porque me dijiste una grosería, que porque me hiciste una blasfemia, que porque hablaste mal de mí, o sea, ese tipo de detalles, o sea,
te empiezan a llamar la atención y acordémonos que espacios como las redes sociales pues se prestan para ese tipo de difusiones y que esos tipos de temas se viralicen y lleguen a ti y pues tú te empieces a interesar, ¿sí? Para hablar de historia pues necesitas tener algún interés porque, por ejemplo, pues a ti a lo mejor pues te gusta la figura de Pancho Villa, ¿sí? Entonces todo ese tipo de datos, bueno, el archivo histórico te puede presentar pues de mil y unas formas, pues muchas variantes dentro de la historia que a ti te pueda gustar y llamar la atención. Totalmente, totalmente. No, y aparte también Ey, hay temas muy, o sea, la neta, hay muchos temas en general que se pueden abarcar en un archivo histórico. por ejemplo, mira, déjame cuento antes de que Ándale, continúe ese. ándale, adelante, adelante. Ajá. O sea, justo me estaba acordando de que hubo un historiador que llegó a un monasterio budista allá por Medio Oeste y encontró como, o sea, papiros de la figura de Jesús. O sea, que llegó a visitar ese pueblo y ese monasterio. ¿Me explico? Entonces es un archivo histórico que guardó una figura como la de Jesús. ¿Sabes cómo? O sea, claro que nos sirven. Y de hecho es un gran justificante histórico de la vida de Jesús. O sea, todos los archivos que han tenido. Tenemos que agradecer que existen ese tipo de espacios en donde se cubre la historia y se guarda la historia. Sí, no, claro, o sea, y los documentos, o sea, te dan una idea, o sea, también no hay que caer en el error de que el documento me va a decir toda la verdad. Me ha tocado, pues, acá barbaridad que se escribe, la verdad, y que, pues, me voy como se dice vulgarmente, ¿no? O sea, gorda en tobogán, pues, creyéndome todo. No, 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 o sea, también hay que cuestionarlo, ¿sí? Por el hecho de que esté en un archivo histórico, o sea, no quiere decir que sea toda la verdad. Sino que es una historia que se guardó. No, o sea, por ejemplo, un hecho, o sea, imagínate, si solamente se hubieran guardado en el archivo histórico los documentos donde se decía que Pancho Villa era un bandolero, ¿cuál sería la visión de Pancho Villa ahorita? Pues que es un Bandolero. bandolero, precisamente. Pero como fue estudiado desde diferentes perspectivas, bueno, pues tiene estos tintes heroicos, que si no tomaba cerveza y le gustaban las malteadas de fresa, o sea, ese tipo de cosas, ¿a cómo llegaría a nosotros? O sea, es un elemento, es una herramienta muy útil, sí, es un parteaguas, es un parámetro, o sea, claro, comprobable porque pues mínimo pues, hay un sustento, pero también al sustento hay que cuestionar. No, y aparte también te digo, la crónica, en el aspecto, en el aspecto estricto de la tradición oral, ¿no? Cómo te da una idea sobre cómo un personaje histórico y también podemos abarcar una historia en base a lo que mi abuelito, mi abuelita le tocó ver que le dijeron de Pancho Villa. Pero también están los archivos un poco más especializados en el sentido estricto, como de que cartas, reportes, todo esto que va llegando y te da una idea un poquito resguardada de alguien, de gente que escribió sobre Pancho Villa y en este caso también, yo también quería hacer más hincapié como no nomás están las investigaciones de personajes históricos, también están fenómenos sociales y culturales. Por ejemplo, a mí el trabajo que tiene también nuestra compañera Katia, ¿no? Como el tráfico de esclavos en Parral, porque la gente se imagina como de que, ah, cabrón, ¿a poco hubo esclavos en Parral? Y sí, o sea, sí hubo, ¿sabes? O sea, son ese tipo de pedacitos de historia que puedes ir rescatando. Por ejemplo, también el caso de Abisaí, que él estudia sobre el rapto, ¿no? Como digo, es todo un chisme en el sentido estricto de que en ese momento había gente que no los dejaban casarse y tú lo dirás hasta cierto punto suena como romántico, ¿no? De que denuncian a fulanito de tal porque no lo hizo conforme a nuestras normas sociales y se llevó a una muchachita para casarse en escondidas o para vivir juntos en amancebamiento, ¿no? Entonces está muy, o sea, a mí se me hace como esta parte bonita de la historia como, o sea, así como en la actualidad puede haber los dos novios que se escapan y se van a otro lugar y las familias los andan buscando, también en el siglo XVIII también eso pasaba. Entonces, te da una idea también como, por ejemplo, en mi tema, ¿no? Que es crimen de honor, que, o sea, cómo la gente se insultaba entre sí para después agarrarse a golpes, retarse a duelos, herirse, ¿sabes cómo? O sea, en el sentido estricto de que saca una navaja o le jala los pelos, le corta una trenza, como toda esta situación, o sea, también tú lo ves, yo, o sea, yo porque, o sea, ahorita trabajo en fiscalía y me llegan casos similares, ¿no? Pero también como esa misma gente antes también lo hacía y te estoy hablando de gente de hace 300 años y o sea, y yo que o sea, en este caso en Parral, ¿no? Cómo llegar
a ese punto en específico donde la sociedad de hace 300 años tampoco no es tan diferente a la que tenemos actualmente. Y es lo bonito que a mí se me hace de la historia, ¿no? Como una reconstrucción, un espejo de que nosotros mismos nos estamos, o sea, yo a lo mejor ahorita mismo lo que estoy diciendo y mi trabajo o lo que yo he hecho también en la fiscalía, ¿no? Como en un futuro a lo mejor lejano, en otros 300 años va a haber otro vato que haga lo mismo que yo, de registrar cómo antes lo que se consideraba delito o cómo se trataban los delitos en ese momento. Entonces me hace como la parte interesante, ¿no? Como la reconstrucción de lo que yo ahorita hago como historiador, alguien más lo va a hacer después. Sí, no, también te marca, o sea, respecto a esos casos, la evolución también de nuestra sociedad. Ahorita que decías los casos de rapto, ok, o sea, sí tiene su lado romántico, ¿no? Pero bueno, siendo anacrónico, cuando yo me ponía a ver los documentos, decía, caray, el señor de 50 años que se roba a la niña de 12. O sea, Ajá, o sí, sí, sí. sea, o sea, imagínate, si tú lo juzgas desde ese tiempo, dices, qué No, hombre. espanto, ¿no? Pero en esa época, pues era una cuestión normal. Entonces, de ahí te da el punto de partida de que, bueno, hemos evolucionado. Ahorita ya hay delito, ya se considera un delito, Ujú. cuando en aquel momento, pues era a lo mejor una práctica común. También hay un caso que me tocó registrar del archivo de la palitranca. ¿Sí? La palitranca era una mujer que vivía en Guadalajara, ya por 1702, más o menos, 1712. Y pues decidió dejar a su esposo. El hecho de dejar a su esposo en aquel tiempo era considerado como está mal, ¿sí? Si tú dejas a tu esposo, eres considerada como una libertina, ¿sí? Una mala mujer, de malas costumbres, etcétera. Entonces, cuando las autoridades se dan cuenta pues ella deja a su esposo, pues a lo mejor no pudieron hacer nada para volverlos a juntar. Entonces toman la decisión de desterrarla, ¿sí? Primero la mandan a la Ciudad de México. Entonces, en la Ciudad de México, pues imagínense, ella es soltera y no está casada, pues ella quiere vivir su vida, entonces pues, empieza a conocer otro tipo de hombres. Entonces las autoridades se dan cuenta y les llama la atención a cara y esta mujer no está dentro de nuestros cánones. Entonces la vuelven a juzgar y la mandan a San Felipe el Real de Chihuahua, precisamente. Entonces en ese lapso, quién sabe qué pasa y termina en Parral. Y dice, yo soy de Parral. No, no, llega a Parral, no, espérame, llega a Parral, y pues empieza a tener amigos, y pues la gente, pues, caray, la ve raro, pues, ¿qué onda con esta mujer? Y que le dicen la palitranca, o sea, yo la verdad nunca supe por qué le dicen la palitranca, pero no se escucha muy bonito. Entonces, entonces ahí en Parra los empiezan a investigar los mismos vecinos, caray, ¿de dónde viene? Pues se dan cuenta que fue una Ciudad de México, que la corrieron de Guadalajara, caray, entonces una mala mujer. Y otra vez a desterrar, se la terminan desterrando de nuevo, a los nuevos descubrimientos del norte de la Nueva España. Pero fíjense, o sea, el hecho de que una mujer decidiera vivir sola, decidiera vivir en soltería, entonces esas diferencias que encontramos de hace 250 años, ahorita en nuestros tiempos, o sea, sí nos marca de que, bueno, la historia está cambiando y bueno, dice un dicho, ¿no? Que pues, el que no conoce su historia está condenado a repetir. Sí, está muy trillado, Yo la verdad estoy en contra de ese está dicho. muy trillado, sí, pero, o sea, también nos gusta tropezar con la historia, es tan variable, pero ese tipo de casos así son muy ilustrativos de que vamos avanzando como sociedad, ¿sí? Hemos ganado derechos, todos, ¿eh? No solamente, las que más son las mujeres, claro que sí, compartimos los derechos que se tenían en ese momento. Claro. No, antes de, o sea, Los hombres. pasar de ser propiedad a ser persona es muy diferente, o sea, Exactamente. ajá. Sí, 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 o sea, bajo el amparo de ninguna ley más que de tu señor esposo. O sea, que dependieras completamente, o sea, eso ya te marca un parámetro, o sea, muy, muy amplio y pues la historia sí te enseña y sí te ilustra. No, fíjate que, o sea, lo que mencionas es muy interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, te digo, también la forma de ver la historia para mí también es como esta definición, ¿no? De que es una forma en el que los pueblos rinden homenaje a su pasado, ¿no? O sea, también el hecho de hacer historia es una forma de, bueno, o sea, hemos avanzado y hemos visto que al menos hay ciertas cosas que ya no están bien, hay ciertos momentos en los que tenemos que ser críticos con el hecho de que ya no tenemos
esclavitud, ahora tenemos derechos humanos, ahora tenemos libertades y garantías individuales, ¿no? Entonces, considero yo que vamos avanzando y seguiremos avanzando y eso espero. Pero también hay una parte muy importante, ¿no? Que siempre lo he considerado y también es parte de cuando uno estudia historia, ¿no? Hay que ser tolerantes con la historia. Tolerantes no significa aceptar. O sea, la tolerancia significa saber que en ese momento no está, o sea, en ese momento la historia estaba bien, pero que ahorita bajo los estándares culturales de la actualidad, pues se nos hace aberrante, o sea, y es importante porque también es como esta parte que también manejaban los estudios Warner, ¿no? Como el hecho de que ellos tenían cortos racistas y hablando sobre cosas de como Hitler y en general de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Burlándose. Y lo manejamos de la siguiente forma. Es que también es igual de aberrante fingir que no pasó porque estamos negando el hecho de que hubo situaciones en las que eso se nos hacía normal, y se nos hacía gracioso, ¿no? O incluso se nos hacía, digo, dentro de la cotidianidad de las personas, no, o sea, era no solamente tolerado, sino aceptado y hasta cierto punto fomentado. Entonces también lo mismo considero yo que debería ser con la historia, ¿no? No podemos enfrascarnos en censurar o decir que tal cosa no pasaba, porque al final de cuentas, no te digo, no es por una idea de la dictadura de lo políticamente correcto, sino simple hecho de el negarlo es hacer como si nunca hubiera pasado, ¿no? Y entonces, ¿para qué tantas luchas sociales si al final de cuentas no aceptamos que antes éramos machistas? Bueno, todavía, ¿no? Pero, o sea, antes había machismo, esclavitud, problemas, clasistas, ¿sabes? Como hasta cierto punto de ramificación social. Y el hecho de reconocerlo y manejarlo dentro de la historia también es un punto de vista muy importante. Yo por eso siempre, también incluso en mis investigaciones, ¿no? Yo me manejo con simplemente decir que en la época actual, o sea, como bueno, más bien en la época actual no, en la época del virreinato, pues sí había una cierta forma de decir hay un español que demanda un indio, tiene todas las de ganar, ¿no? Y eso es algo que era normalizado y entendido desde el punto de vista de la época. Claro que ahorita los extractos sociales no deberían de ser una forma, este, no deberían de ser una forma que defina la justicia en el mundo. ¿Sabes cómo? O sea, que seas de cierto lugar, que tenga ciertas características, que tenga cierto color de piel, cierto todo, o sea, eso no debe interferir con la justicia, que era algo que sí pasaba en la época virreinal, que por eso digo, hay que ser tolerantes. Claro, Ujú. claro, claro. Y como ambos dicen, ¿no? O sea, en este periodo de tiempo se trataba este tipo de cosas, se aceptaban este tipo de actitudes de manera moral y de manera legal. Y ir creando ese parámetro e ir creando esos renglones, ¿no? De que de aquí a aquí la sociedad vivía de esta manera, de aquí a aquí vivía de esta otra manera. Y al final de cuentas, pues para no repetir, no retroceder un escalón, ¿no? Sino como ir fomentando y ir mejorando como sociedad. Fíjate que ahorita que, bueno, o sea, comentando también de estas visiones al pasado y comparativas con el presente, decía sobre la esclavitud. Me llama la atención porque desde el periodismo ahorita, o sea, la esclavitud no existe, ¿sí? Pero esa forma de dominación todavía prevalece a través de algo que se llama el trabajo forzado. Sí, lo vemos en la Sierra Tarahumara, lo vemos, por ejemplo, en los campos agrícolas. O sea, también, o sea, hay muchas cuestiones que no se han sido superadas. Eh, También, por ejemplo, con la migración ahorita, hoy en día aquí en la ciudad, en el estado, está fuerte y justo hay trabajo forzado. No, Entonces, de hecho pues, incluso ahorita dicen que el problema principal también de ahorita del crimen organizado ya no tanto son las drogas, son las armas, sino que ya incluso es la trata de personas, ¿sabes cómo? O es la sea, es, trata, es un tema es la muy trata justo. delicado que al final de cuentas considero yo que es importante que también se visibilice, ¿sabes cómo? O sea, ya no el problema tampoco no es tanto también las armas, el fentanilo, todo ese tipo de situaciones, no, sino que también estamos hablando de que hay personas que son, o sea, son privadas de su libertad y obligadas a realizar cosas que ellos no quieren, ¿no? Es Qué un loco, tipo ¿no? O nuevo de sea, esclavitud. está resurgiendo y siendo como el principal negocio del crimen, ¿no? O sea, se volvió ilegal y ahora es el principal. Bueno, o sea, sí es el principal, es que sí, Pero o sea, los ya datos ahorita indican ya que es de los sí, principales, ajá. ni las drogas ni las armas, como tú dices, o sea, en realidad. Sí.
Mira, yo considero que siempre ha existido, ¿sí? Que siempre ha existido, simplemente el dominio de ese tipo de acciones ha cambiado de manos, ¿sí? Así como el poder, ¿sí? El poder en ese momento, pues, o sea, los dueños de los plantíos, pues eran los que traían esclavos, ¿no? Ahorita, pues estamos viendo en dónde está recayendo pues el poder de este tipo de actividades ilícitas. Viene de Parral. Ah, no es No, no, cierto, no. soy de Parral, no es cierto, no es cierto. Oye, hablando de Parral, nunca te platiqué que, o sea, hablando de ese tipo de cosas de Pancho Villa, que mi bisabuela bailó con Pancho Villa. ¿Bailó? Ay, ay. No, güey. Oye, ahorita acordándome, lo decía mucho mi abuelita, o sea, que su mamá había bailado con Pancho Villa, y mi papá todavía me lo dice. ¿Sabes que tiene la oportunidad? Me dice, oye, ¿sí sabías que tu abuelita Matilde, porque así se llamaba mi bisabuela, bailó con Pancho Villa ¿y qué bailaron? ¿O qué Una onda? salsa, un reggaetón. Acá. No, y yo te aseguro que, por ejemplo, ese tipo de historias, o sea, mucha gente en Parral, en ranchos del norte de Durango, del sur de Chihuahua, se han de platicar pues, ese tipo de cosas, ¿no? Igual de cómo desaparecieron los chinos que pues, le echan la culpa a Pancho Villa, que los odiaba, que también era medio xenófobo. Pero bueno, o sea, un paréntesis ahí antes de que se me olvidara. Precisamente haciendo otro paréntesis, ¿no? Como ya un poquito más enfocado en el presente, porque siento que nos hace falta retomar este tema del periodismo. Eh, ¿Cómo ves? O sea, más bien en el aspecto ya estricto, ¿no? ¿Cómo ves el periodismo en la actualidad? O sea, tiene sus fallas, tiene sus... O sea, igual de todos modos aquí estamos en un medio de comunicación, ¿no? Y todos en alguna forma hemos trabajado precisamente sobre temas de periodismo. Entonces, más bien desde tu perspectiva, ¿piensas que el periodismo actual le debe algo al anterior? ¿Piensas que estamos avanzando? A lo mejor alguna recomendación que le harías al periodista promedio que nos podría estar viendo. Mira, en primer lugar, ahorita en nuestra actualidad, en donde nos toca pues, ejercer el periodismo, hay demasiados medios, hay demasiadas plataformas. Ahorita, por ejemplo, un podcast. Hace 10 años, 15 años, pues, no existían ese tipo de medios para llegar a una audiencia, un auditorio. Han cambiado, claro, ha cambiado, ha habido un desarrollo muy importante. Eh, Ahorita en la actualidad pues nos interesa mucho estar informados. Por eso que vivimos en una sociedad conectada. Y entonces nos interesa lo que está pasando, estar enterados en tiempo real. Yo creo que a quienes ejercemos el periodismo nos ha faltado mucha objetividad. ¿Sí? No objetividad en el término de las producciones periodísticas, no, sino tener un enfoque. ¿Sí? ¿Hacia qué público me quiero dirigir? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita respecto a la información? Porque fíjate que siempre el término de la objetividad ha sido mal enfocado porque lo entendemos como que un sinónimo de realidad, de veracidad, de algo que es y lo que está fuera de esos alcances no lo es. Yo creo que toda la noticia es subjetiva porque tiene pues esa esencia que le va a imprimir a aquella persona que lo produce, ya sea Claro, a o través de una sea, por nota, algo ¿no? esa persona se interesó en eso, o por algo llegaron a ese tipo de nota, a No, ese tipo claro. de No, crónicas, y ¿no? de hecho es Y muy es cierto. subjetivo, o sea, una opinión va de por medio, o va. Precisamente, si E un incluso periodista te dice, yo soy objetivo, te está mintiendo. O sea, te está mintiendo. hasta en la Ok, misma historia, ¿sabes o cómo? O sea, sea, todos los trabajos en general, también cuando tú haces un trabajo de divulgación histórica, lo haces porque te interesó el tema. O sea, nadie va a escribir de lo que no le gusta, de lo que no le apasiona, de lo que no le llama la atención. Y lo mismo pasa también en el periodismo, pero como tú dices, no, hay que tener un cierto alcance en el decir, sí, te voy a hablar de esto que me interesó, pero te voy a intentar dar la versión, tanto a lo mejor de los que lo vivieron, de los que estuvieron ahí, de los que les contaron, de los que les interesa, ¿no? Porque incluso también como periodistas también sacamos la perspectiva, en este caso, de algún político, de algún diputado, de algún y, senador. ¿Sabes cómo? y siempre va a Ujú. haber este bias, ¿no? Este bias, no sé cómo se dice en español, pero bias. ¿Sí me A entienden ver, cuál es? explícalo, explícalo. Ajá. Ajá. Carnales, Es como de que una persona que nació en un barrio irlandés, o sea, y trabaja en una parte de Estados Unidos, y tiene un puesto en el que toma decisiones que influyen en otras personas, pues va a tener cierto bias por las personas que son de su mismo no, Ah, claro. como seno, por sesgo, sesgo, preferencia. sesgo, ándale, Ajá. como sesgo o preferencia.
Y hasta ahorita, hasta en las inteligencias artificiales sucede eso, ¿eh? O sea, de que hace unos años hubo un caso ahí en el MIT de una inteligencia artificial que detectaba rasgos faciales únicamente de blancos y no de personas negras. Pero ese fue de que totalmente accidental. ¿Me explico? O sea, y de todas maneras, o sea, aunque una persona intente, creo yo, ¿no? Que aunque una persona intente ser lo más veraz o lo más como no, bueno, objetivo, vaya, Ajá. va a traer cierto lente con el que mira las cosas con una cierta opinión, ¿no? Y está difícil, ¿no? Como periodista, ¿qué opinan? No, no, claro, o Ajá. sea, ahorita que comentaban el tema del sesgo, todos los medios de comunicación lo tienen, ¿sí? Yo lo que les comentaba ahorita sobre los objetivos a los que se va a plantear el profesional de la información es, o sea, qué es lo que quiere informar y qué es lo que busca de esa información. Ahorita tenemos un problema, por ilustrar, ¿no? Muy, muy serio, muy severo, que es el suicidio, ¿sí? Ahorita todos los medios de comunicación te publican el suicidio, te publican a la persona, cómo lo hizo, para ganar la nota, Ahora, ¿sí? Para tener vistas. ¿Cuál es el objetivo de dar esa información? Decirle a la gente quién se suicidó, ¿sí? Tener más vistas, ganar más reproducciones, lo que sea en la transmisión en vivo. ese es un punto en contra de toda esta conectividad que tenemos, No, ¿no? Sí, 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 porque nos Que, volvemos insensibles, ¿no? O sea, sí, por querer ganar la nota, o sea, te estás echando a la familia, a los amigos, a toda esa gente que, o sea, deja- te digo, siendo personas, o sea, tanto privadas de la vida, ¿no? Como personas que deciden terminar con ella, tenemos esta situación de, ya, ya incluso los medios de comunicación ya no nos importa, o sea, te digo, es ese punto en el que ya no nos importa, porque eso lo vemos todos los días y te desensibiliza, ¿sabes cómo? O sea, te empieza a decir, sí, no, o sea, no quiero decir como periódico amarillismo o como decirlo, pero no, sí, ajá. Es que ajá, es conectividad que ha fomentado la competitividad y que ha sujeto a da consecuencias a que necesitemos como destacar, ¿no? no, y necesariamente ya hablando en temas más técnicos, o sea, nos desensibilizan también a la misma población, ¿sabes? Como ya antes era una, o sea, si lo ves desde ese punto de vista, ¿no? Era una tragedia cuando alguien, o sea, cuando una persona muere, ¿no? Y Sí, ahorita ya parece una cotidianidad en el sentido de que todos los días los medios de comunicación te dicen que alguien nuevo se murió, ¿no? O sea, independientemente de lo trágico o lo mundano que podría ser que alguien se muera, digo, o sea, si es murió noticia. bien, o sea, es noticia. Y entonces ya te das cuenta de que a la gente ya le deja de importar o se deja de preocupar tanto como de, ah, eso pasó ayer, ah, eso también pasó ayer, ah, eso también pasó la semana pasada, ¿sabes? Como, o sea, no, ya llegas a un punto de sensibilizar a la gente que también siento que tiene que tener una cierta responsabilidad como medio de comunicación, ¿no? Porque tú eres el Totalmente. que le está diciendo a las personas que todos los días se mueren personas y al final de cuentas ellos mismos te empiezan a verlo como algo normal y ya se dejan de sorprender de preocupar de también, o sea, tanto robos, asaltos, todo eso mismo pasa con todas las cosas que son de alto impacto, ¿no? O sea, Es una ajá, es sobreestimulación una sí. a la sobreestimulación. audiencia, ¿no? Pero fíjate que diste en un punto muy importante que es la responsabilidad, ¿sí? Ujú, Hay algo que tienen los comunicadores que es el compromiso social, ¿sí? El compromiso social, o sea, es, bueno, cuáles son las garantías que tú tienes con tu público, ¿sí? ujú, Ahorita yo citaba el caso del suicidio, porque bueno, o sea, ahorita ustedes lo comentaron, se ha normalizado, ujú. ¿sí? O sea, cada vez vemos más noticias de ese tipo. Pues sí, entre más se publiquen, vamos a ir metiéndonos más en la intimidad de estas personas, ¿sí? Porque, ¿qué les diré? Pues es nota roja, ¿sí? Es parte de lo que nos interesa. Hay algo, o sea, dentro de este fenómeno del suicidio que se llama el efecto contagio, ¿sí? Entre más publicamos sobre este tipo de cosas, Más lo no sé, normalizamos, ¿no? no, aparte que se No, aparte normaliza, no sé si también han visto, o sea, sale una aumenta. noticia de suicidio, ¿sí? Ese mismo día o un día después, lo que sea, en una jornada de pocos días, ocurre otro, y así simultáneamente, ¿sí? Y eso, o sea, yo siempre lo he dicho, o sea, es responsabilidad de un mal manejo de los medios de comunicación ante la información, porque falta el objetivo. O sea, ¿qué es lo que buscas con esa información? Decirle a la gente que hay muchos suicidios, que la gente se está Prácticamente suicidando. le está diciendo que está bien o que está mal. No, o sea, te estoy informando, pero el problema es si lo manejas todos los días de, ah,
prácticamente este fue el suicidio del día. O sea, ya cambia la situación, ¿no? O sea, Sí, porque no le estás enviando un mensaje negativo a la gente, le estás enviando un mensaje de que es algo que está pasando y seguirá pasando. sí, Ajá. faltan protocolos, o sea, faltan protocolos porque también la sobreexposición de algún tema en los medios de comunicación hace daño. Sí, totalmente. Afecta a personas, afecta a comunidades y bueno, uno tiene que ser responsable también de cómo se informa. No podemos, o sea, caer en el sensacionalismo. Toda la vida ha existido, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, toda la nota roja siempre ha llamado mucho la atención y pues ha vendido. Hay casos aquí en Chihuahua, por ejemplo, de periódicos muy famosos que venden sangre, Sí, o sea, claro que prácticamente, sí, ¿sí? claro, sí, sí, sí. O sea, es una manera en el que han monetizado la información. Pero, o sea, ¿a qué llevo con esto? O sea, La responsabilidad. la responsabilidad que tiene que tener el periodista, aquel que se dedica a la información, o sea, ¿qué objetivo tiene con esa información? Claro que hay objetivos de todo tipo, ¿sí? Pero, o sea, claro, hay empresas que viven de la información, ¿sí? Hay familias que dependen de Sí. los medios de Y al comunicación y final, se tiene que vender, al sin final embargo. es Ujú. como un tipo de segmentación de mercado, ¿no? No, Al claro, final, No, claro, y aparte claro. también, o sea, no, te digo, no nos podemos poner muy críticos porque la verdad es, y es una realidad. es una realidad O sea, la verdad es que que hay consecuencias. hemos vuelto la información, aparte de un poder y una responsabilidad, pues un negocio. O sea, es como Ujú. entonces, no puedes juzgar, en este caso, a alguien de un medio de comunicación o sea, por decidir qué publicar y qué no publicar, sabiendo que, o sea, de eso depende las cuentas, ¿sabes No, cómo? O claro, sea, pero puedes juzgar la responsabilidad y el compromiso que tiene con la sociedad. Las líneas editoriales, o sea, a veces son muy criticadas, ¿sí? Porque me ha tocado, ¿no? Oye, necesito un paro con esta nota. Yo no puedo, tengo una línea editorial. No, 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 sí, o sea, públicame tal cosa, y luego no puedo no, hay porque, una línea ajá. editorial, ¿sí? Y la línea editorial se respeta porque son las directrices. Y entre esa línea editorial, les digo, por ejemplo, que manejo en el caso específico, o sea, por ejemplo, el tratamiento de la nota roja, ¿sí? Nosotros no podemos sobreexponer a las personas. No podemos sobreexponer, por ejemplo, a una mujer a la revictimización. O sea, eso es lo peor que podemos cometer. O sea, el tema de cómo se manejan los niños, las mujeres, a los adultos mayores, a personas que son víctimas de la violencia, a víctimas de algún abuso, ¿sí? Y eso es lo que se tiene que replantear en el periodismo. Hemos avanzado mucho. Yo les comenté, tenemos plataformas para todo: video, audio, interacción, lectura, obviamente, la prensa escrita. Sin embargo, o sea, nos falta mucho, mucho camino por recorrer en el tema de la responsabilidad, ¿sí? No, porque así como también el manejo, o sea, el hecho de las acciones que hacen, en este caso, que tiene mucho que ver el político, ¿no? Aquel ciudadano promedio, o sea, toda aquel persona que tiene una cierta acción y consecuencia en el público, también involucra mucho que el medio de comunicación cómo da la noticia, porque puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo a cómo lo escriba el periodista, y muchas veces también la gente no lo va a ver en el aspecto escrito de que si el político lo hizo por su bien o por su mal, sino a través de los ojos de la prensa, que es el que le va a decir si estuvo bien o estuvo mal. Entonces hay una cierta responsabilidad hasta cierto punto, digo, mediática, en el Ujú. que tú le estás diciendo a la persona sobre qué opinar, qué pensar, qué hacer, y eso pasó mucho, sobre todo en manejos de prensa en el siglo XX, ¿sabes cómo? O sea, Ujú. prácticamente hay villanos y hay héroes dependiendo a cómo la prensa los abarcó, porque mucha gente sí confía en la prensa, y no por nada lo llaman el cuarto poder, ¿no? Al final de cuentas. No, claro, y aparte porque es un poder que se presume independiente del poder político, ¿sí? Y Ujú. eso es, o sea, también es un reto que tienen los periodistas, es cómo mantenerse al margen, ¿sí? Porque bueno, el gobierno es una cosa, ¿sí? El periodismo es otra. Yo les quería hacer una pregunta, o sea, a ambos. ¿Alguna vez han cabeceado una noticia? Ponerle título. Sí, claro que Sí. sí. ¿Sí? Cuando vas a poner una cabeza, ¿en qué piensas? Generalmente, ahí sí para que veas, piensas en lo más relevante, ¿no? Como, Yo es La, lo que más atraiga vistas. por ejemplo, precisamente. me tocó, no, yo para empezar, yo lo hago lo más relevante, ¿no? Como por ejemplo, ahorita mismo se está dando lo de la reforma a jubilados y, bueno, en general, o sea, tanto jubilados como retiros del poder judicial, ¿no?
Y yo literalmente la nota la cabecé como, el Congreso ya reformó y realmente la notan, o sea, en general, lo que pasó en la sesión de Congreso pasaron muchas cosas, ¿no? Pero yo lo que cabeceé fue, a mí lo que me llamó la atención fue, cambiaron, o sea, ya se cambió lo que a mí, en mi perspectiva, iba a ser lo más relevante, ¿no? O sea, porque hubo muchas reformas además de esa, pero yo nomás quiero que se enfoquen en eso. Y ahí va la pregunta. ¿A ti ese tema en lo particular te gusta? No, ¿Te llama la atención? pues sí, soy abogado, ¿no? O sea, Precisamente. precisamente de Sí, eso sí, vamos. sí. O sea, desde ahí, o sea, partimos del principio de que nada es objetivo. Es Ujú. subjetivo para empezar porque le entiendes a la gente, ¿sí? Y porque sabes a dónde quieres dirigir, por ejemplo, la nota. Ujú. ¿Sí? Yo, por ejemplo, como historiador, pues a lo mejor me voy a meter en, no sé, en un lugar donde yo vea que el patrimonio cultural, que aunque a la mayoría de la gente no le interese, está en riesgo, ¿sí? Y lo voy a visualizar, que es mi interés. Yo quiero que, por ejemplo, imagínense un panteón en la mitad de la nada, allá en el municipio de Coronado, pues se le cuide, ¿sí? Se le invierta dinero para que no se caiga, ¿sí? Se fijan, o sea, ese es mi interés y es mi propio sesgo, ¿no? Así busqué la noticia y al momento de cabecearla, pues, o sea, como entiendo el tema y sé el mensaje que quiero transmitir, pues lo voy a poner de esta manera, ¿sí? Corre riesgo patrimonio, osario en Guadalupe de Aguas Coronado. O sea, ahí está todo el mensaje, ¿sí? También, o sea, les digo que en este ejercicio así nos falta tener mucho en cuenta la audiencia, porque hay veces que el periodista, como, como persona, imprime su interés y hacia dónde quiere llevar al público a su información, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea una manipulación, porque, por ejemplo, el público no es tonto. Es un filtro, ¿no? O un lente. Claro, Ajá. claro, o sea, No, porque igual de todos modos, por ejemplo, así como yo puse mi nota de que, o sea, reformaron tal parte específica de la ley orgánica del Poder Judicial, también va a haber otras personas que van a decir, bueno, ¿y eso qué? O sea, a mí me interesa más bien otras cosas que se dieron en la sesión, porque también subes una previa donde dices otras cosas, pero tú nomás quieres hablar de eso. ¿Sabes ya cómo? veo los comentarios en Facebook. Chayoteros, vendidos. No, 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 no. No, pasa y es válido. O sea, les digo que nosotros escribimos a la gente, ¿sí? O sea, escribimos a la gente y nuestra información, o sea, tiene que tener un impacto social a fuerza. Si no, estamos haciendo mal nuestro trabajo. Un impacto y esta, como dijiste bien, la responsabilidad con el lector, ¿no? Pero ¿cómo, qué palabras usaste? Usaste como, sí, una responsabilización hacia la sociedad, Hay un compromiso. compromiso. No, es que, o sea, como tú dices, hay una cierta línea editorial que, pues, al final de cuentas, o sea, tú tienes ese compromiso de que, ¿sabes qué? Lector mío, que tú me estás leyendo, o sea, yo no voy a hacer todo lo posible por a lo mejor, no te digo que no ser subjetivo, pero al menos con darte una perspectiva objetiva del hecho que yo te estoy narrando. ¿Sabes cómo? O sea, porque yo te estoy hablando de lo que yo te quiero hablar, porque eso sí es un poder muy grande en los medios de comunicación. Yo te voy a decir que para mí, qué es lo importante que pasó el día de hoy, pero al final de cuentas, de lo que pasó el día de hoy, pues yo te voy a decir lo que pasó. Claro. Bueno, en la mayor de las medidas, no lo que yo quiero que tú veas que Sí, sí. pasó. Te estoy vendiendo información, o sea, no te estoy manipulando. Es la gran diferencia. La cueva de Ujú. Platón, ¿no? No, Sí, claro, porque al final de cuentas claro. también esa gente podría ir a los eventos de Bonilla, de Maru, ¿sabes cómo podrías? O sea, ellos no, en ninguna parte te dicen que no vayas, ¿sabes? Como si tú quieres ir, pues tú ve. Pero pues aquí la situación está el hecho de que tú estás confiando de un periodista que a eso se dedica, a su trabajo es ir y ver y contarte lo que vio. Y ahí Sí. está la Ajá. función del periodista. O sea, claro, yo genero la noticia, o sea, porque yo creo que es lo más interesante que pasa en la ciudad y en el estado, ¿sí? Porque pues tiene una función, a la gente le atrae, o sea, tampoco voy a escribir de un tema que sé que pues, la verdad, no se va a leer. Ahorita, o sea, retomando el caso de Parral, que siempre quiero estar hablando de Parral a propósito, no se crean, es lo que conozco. Ajá. Por ejemplo, ahorita hemos visto que antes publicábamos cualquier show que alcance, porque la gente está buscando el ser familiar, tal, porque se decían todos los datos, ¿no? Ahorita, pues, el público se interesa por otras cosas, ¿sí? Ya un choque ya no es de tanta relevancia como lo podía haber sido hace unos Y 2 hay 3 más de 100, años. ya hay más de 100 carros en Parral, ¿verdad? Sí, no, hay muchos, ¿qué no ¿Cuán- has visto que nos estacionamos en el río?
Oh, justo No, no te creas, ahorita, De hecho, sí hay muchos carros en Parral, ahorita Lo me surgió que esa duda de en que, bueno, no calles, carros, pero ¿cuál es la población de Parral, más o menos? más o menos, ¿no? Parral, 100, 200, algo no, así, no ¿no? tantas. Ah, ¿en serio? Ah, ok. Unas 116,000 personas Ah, más o menos. está En bien, el un buen último pueblo. censo, buen pueblo, Sí. es ciudad. Una Buen- buena ciudad, perdón, discúlpame. Es que este, en es que ya Estados Capital Unidos del casi, dicen mundo. town, en Estados Unidos dicen town. ya Sí. casi pueblo mágico. Ya es pueblo mágico ¿Ya es también. pueblo mágico? Ya es pueblo También, ya, mágico. ya. Ah, es pueblo, ¿qué pasó? No, ¿Qué no, esa es pasó? una marca. Sí, es nomás es para Es gentrificar. mercadotecnia, sí. Sí, sí, es vender la marca. No te creas, no, pero pues hemos avanzado mucho. Es que mira, es algo simpático de Parral. Ahí disculpen que hable tanto de Parral. No, está bien, ya casi Este, estamos por los últimos minutos. Gástate tu. Gástate no, en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. ¿Sí? O sea, sabemos, o sea, aunque nos duela que somos una comunidad pequeña, que pues, somos reducidos, ¿sí? Que a lo mejor a veces nos sentimos solos en el mundo, pero pues, es parte de la esencia. Aquí en Chihuahua capital, o sea, tiene sus particularidades. Cuando va gente de Chihuahua, o sea, me preguntan, oye, ¿en qué te diviertes? No, pues mínimo ya tenemos cine, ¿sí? No, Ya abrieron pues un Kentucky. ya abrimos un Kentucky. Oh, No, bien, sí, bien. A no, huevo. no, neta, no. Y eso era bien, bien complicado, porque si tú querías un Kentucky, pues, tenías que pedirlo aquí a Chihuahua, y pues ya te llegaba ¿Sabías que frío. también había una mafia sobre llevarse cosas de Kentucky? O sea, sí, o sea, literalmente Así había como los gente. pasteles del Costco, que hay revendedores. Kentucky de Apaparra. Sí, o sea, Para de que tú conseguías en un grupo de Facebook, oigan, quiero comprar Kentucky en Parral y alguien te vendía un paquete o sea, un paquete de Kentucky del Kentucky como a 2 veces su precio. O sea, porque decían, no, y es lo que, comprábamos, ajá, y y lo lo comprabas, pero comprábamos. era una persona que literalmente su trabajo era ir de Chihuahua, o sea, de Parral a Chihuahua y de regreso nomás con su cajuela llena de pollo Kentucky para venderlo allá, güey. Era buen negocio. Pero Y aquí era hacen buen lo mismo negocio. con el Costco, o sea, nada más es diferente producto. Haz de cuenta, o sea, había revendedores de Kentucky en Parral. Esa no te la sabías también, ¿verdad? No me la sabía, no me la No, sabía. sí, sí, sí. Pero pues bueno, ya vamos avanzando en esta... Cada día menos Tienen rancho. lo suyo, o sea, tienen lo suyo. Muy Y así como bonito, dices, muy bonito. Chihuahua tiene lo suyo, o sea, la verdad. Juárez tiene lo suyo, Juárez. también tiene No, que haber revendedores de por, algo por del Paso. ejemplo, una cosa muy bonita que te voy a decir de Parral, que eso no pasa aquí en Chihuahua, en Parral tú puedes cambiar de plan al momento en el que estás ahí. ¿Sabes cómo? Ah, de que Por hago. ejemplo, vamos a casa de fulanito y luego después dices, ¿sabes qué? Se surgió otro plan, otro bar en otra casa. Tan sencillo como es llamar a los de taxis y te van a cobrar, creo que ahorita como 60, 50 pesos para moverte por la ciudad. ¿Sabes cómo? Máximo. Máximo, Es que las máximo, ¿eh? distancias son muy cortas. O sea, Y por Parral ejemplo, es en aquí en Morelos. Chihuahua pasa algún fenómeno muy feo que a mí se llama el de ya Ya, escogiste ya plan, hicimos ya este plan. ahí ya quedó, amigo. Sí. En el de, no, pues tu amigo te invitó a un plan por la salida a Juárez y luego de la nada quieres ir a una granja a la salida a Cuauhtémoc. Ni modo, amigo. Son más de 300 pesos de Uber, ¿sabes cómo? Oye, en Parral no. En Ya vi Parral, no. que Incluso en Parral te voy a decir algo muy bonito también. Parte muy importante del recorrido Parral Bárbaro. Oye, tú querías hablar de Parral, Yo ¿verdad? quería hablar de Parral. Es que él ya ves, está enamorado de es que yo Parral. yo estoy enamorado de Parral y de su gente. Una cosa muy bonita que también pasa en Parral es que Ajá. tú vas a un bar, digamos, vas al mundo porque el que fue a Parral y no fue al mundo, no fue a Parral, ¿eh? Es un bar muy conocido. Es Ah, un es bar un muy bar. conocido. Sí, una cantina donde, o sea, tú entras y hay curiosidades de todo. Que si hay una Antes banda. dejaban fumar adentro. Antes sí. Así te lo pongo. Era un bar donde antes te dejaban Sí, fumar sí, sí. adentro. O sea, hay, por ejemplo, cosas de las etnias indígenas, no sé, hay una bandera de los confederados, Estados Unidos, Ah, una entonces, cabeza de pacal, o sea, sí, hay muchas cosas cosas bien ahí, random. es un lugar muy bonito, ¿no? Pero, por ejemplo, tú estás en el Mundos y luego después cruzas el río Parral y llegas prácticamente al centro histórico. Es un camino como de 10 minutos a lo mucho, menos yo creo. Hay muchos bares en el centro de Parral, ¿sabes cómo? Entonces, si tú no te gusta un bar, te mueves a otro y te El mueves a tour. otro. Y puedes hacer un tour cervecero de barecitos ahí en Parral, que la verdad muy recomendable, pueblo mágico.
Ya me lo vendiste, güey, vamos. No, ¿Cuánto, no, cuánto te pagó Parral, güey? No, la Municipio? neta, me gustaría, municipio de Parral, si estás viendo este video, me gustaría que estuvieras ahí conmigo y yo te hago spots de turismo. No, no, un saludo a las autoridades municipales. Un saludo a las autoridades Oye, municipales de deberíamos Parral. ir, güey. Sí me lo vendiste en buen plan. No, O sea, invita, güey. Yo no conozco Parral. Vamos, y vamos a para Parral. todos gusto, aquellos que con vean muy esto buen gusto. también, la neta, sí te gustaría ir a Parral por el hecho de que, aparte la cerveza ya, te voy a decir, en el mundo, que es de los bares, por así decirlo, más populares, ¿no? Te la pueden vender entre 20, 25 pesos más o menos, ¿no? O sea, ¿cuánto te cuesta una cerveza aquí? Unos 36, 40 En pesos. promedio, Ajá. 35 por ahí. Promedio. Entonces te digo, Parral, tanto barato. Y luego para otra cosa que también hay que vender de Parral es el hecho de que la comida también allá es una cosa que también se presta mucho al doble sentido, pero No, son y- están las dobladas, ¿no? ¿Qué es una doblada? Tú te preguntarás por qué este güey está hablando de una doblada, ¿no? Tiene cajeta, ¿no? ¿O es una No, quesadilla? no. Es una Una quesadilla. doblada, haz de cuenta que es como un montado, Un pero sin montado. queso. Es un montado en una... De o un sea, solo guisado. ajá, de un solo burrito, guisado. burrito. No, Ajá. no, no, ¿cuál burrito? No, Es es un una burrito. tortilla. Es Un una taco de, tortilla. de harina. Un taco de harina. Un taco de harina. Como un taco de harina. Pues es que taco no, porque taco es muy Pero, choteado. te voy a decir, Es que las dobladas son de Parral. aprovechando... Está bien, No, y se tiene vale. que ser de asado, sin Ajá. papas. Se vale. Y te voy a decir, es de las cosas que cuando tú eres un estudiambre y quieres ir a viajar a un lugar específico, imagínate comer, con dos estás lleno y cuestan 20 pesos cada una. Entonces te estoy hablando de que, o sea, hasta para desayunar uno, y no te estoy diciendo que, ay, no, qué flojera comer doblas porque son de muchos guisos, ¿sabes? Como, o sea, hay mucha variedad que probar. Y otro producto otro producto parralense muy apreciado también ahí, pues está la gota de miel. O sea, en realidad hay muchas cosas que puedes ir y conocer en Parral. Además de que hablamos de Santa Bárbara, San Francisco del Oro. De hecho, San Francisco del Oro es bonito visitarlo, pero para que veas y te des una idea de cómo se ve un pueblo minero. Y Santa Bárbara, pues la verdad es que tiene como que ese cierto encanto de que todo parece que toda la ciudad es una calle. Pero No dos. te creas, no, Mira, si yo te puedo decir algo de Santa Bárbara, es la ciudad o población de Chihuahua. No. La verdad es un encanto, o sea, o sea, la gente. No es porque mi mamá y su mamá eran de ahí. Ah, no. ahorita, pues no es por eso. No, pero en serio, o sea, siempre te da un encanto o sea, de una ciudad antigua. ¿Sí? Una ciudad antigua donde puedes, la tranquilidad, o sea, sobre todo. Ahorita, pues uno busca sentirse seguro, sentirse cómodo, y eso te lo ofrece. Y no se diga, por ejemplo, Valle de Allende. El Oro también, o sea, ahorita lo decía Fer, pues, todos los pueblos tienen lo suyo, o sea, la verdad ahí. Y la cercanía, o sea, es lo que los hace únicos. Sí, Si tú como vas a 20 minutos Parral, en carro. le puedes destinar un día a cada pueblo. Ir y venir, o sea, están a 30 minutos, 20 minutos. Lo que aquí en la ciudad de Chihuahua, pues es de una colonia a otra. O sea, es lo padre, o sea, la conectividad que tiene y aparte los rasgos característicos. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, vas al valle, pruebas el persimonio, ¿se han escuchado hablar de él? No. El persimonio es como una fruta muy curiosa, ¿sí? Que yo la había publicado mucho en medios de comunicación recomendándola, pero nunca la había probado, ¿sí? Cuando la vi, dije, ah, caray, pues es como un durazno aguado. O sea, tiene una textura muy curiosa. Cuando la toqué, dije, una vez la probé, dije, la cosa más rica del mundo. O sea, no, era como... ¿Y es de Parral? No, es de Valle de Allende, Ah. cerquitas de Parral. Pero pues acuérdense que... Es Parral. O sea, es que como lo que dicen Oye, de Monterrey, ¿no? O sea, oye, realmente Se Monterrey. me antojó, la neta se me antojó. No, bien es que cabrón. te digo, o sea, y a mí no me gustan, por ejemplo, algunas cositas aguadas, por ejemplo, el plátano, sí, cuando es aguada. No. El aguacate no, tampoco. Pero, por ejemplo, eso, cuando lo toqué, dije no, porque soy medio remilgo Ajá. con la comida, pero, o sea, ya lo probé y dije, wow, o sea, está chido, o sea, está chido el sabor y luego es único, o sea, y esa fruta, o sea, no se da en todo el estado, o sea, es la calidad de la tierra. Y ni se diga, por ejemplo, de Parral, cerquita Jiménez, ¿sí? Las nueces, los nogales, las aguas termales, y luego también está cerquita la sierra. Pues de la sierra, ¿qué te puedo decir? O sea, Ya. cosa Ahora sí nos impresionante. metemos en cosas impresionantes del estado de Chihuahua, pero pues lamentablemente ahora sí que para que veas ya se nos está acabando el tiempo. Qué feo. No te quiero cortar la inspiración, pero pues al final de cuentas
pues ahora sí ya que hay cosas que hacer durante el día y ahora sí no nos podemos quedar platicando. Sí, no, pues, primeramente, pues agradecerles pues la invitación. Ojalá que más adelante podamos platicar de muchos temas. La verdad que pues también el público es agradecerles. Igual, muchas Pues, gracias por compartirme las ganas de ir a Parrale. Ya tengo que ir a Parral porque ya... Gente, Vámonos. vayan a Parral, vamos Sí. a Parral. Vámonos. La neta. Bueno, pues primero que nada, pues ya despidiendo ahora sí que la grabación. Les agradezco mucho este tiempo, este espacio. Te agradezco, Luis. Te agradezco, Ramón. Muchas gracias, Gracias, otra vez igualmente. por gracias, Ramón. otro episodio más, bien logrado, creo yo. Les comento de nuevo, esto fue Tirando Datos con el Indicador Noticias y nos despedimos. Muchas gracias por vernos. ¿No me van a decir adiós? Hasta luego. Muchas Nos gracias por vemos, escuchar. gracias. Gracias. Luis. Luego. Gracias, Fer. Gracias.